Jesús es llamado, entre otros títulos, el Maestro, y efectivamente él mismo se reconoció a sí mismo como tal, aunque por supuesto cuando uno lee toda la palabra de Dios en todo su amplio contenido se da cuenta de que Jesús es mucho más que un maestro o un rabino, que Jesús es Dios hecho hombre. Esa es la enseñanza central de las Escrituras. Jesucristo es Dios hecho hombre. De tal forma, esto es cierto, que Jesús recibe gloria, que Dios solamente debe ser glorificado, debe ser adorado y reconocido como tal. El Señor Jesucristo recibe gloria, es decir, gloria, alabanza y gloria. Tal cosa la vemos, por ejemplo, en la segunda epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, cuando en la conclusión del primera sección, el primer capítulo de esta segunda carta, Pablo está hablando de los creyentes por los cuales él ora, está pidiendo a Dios que Dios cumpla su propósito de bien. Y finalmente él dice entonces en el verso 12 de ese capítulo primero, para que el nombre, atención a esto, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Bueno, glorificar en la Biblia es una acción que hemos de hacerla o atribuirla o dedicarla a Dios. Y cuando Pablo dice que el Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes, evidentemente está atribuyendo a Jesucristo la condición de Dios, la condición divina. Eso es claro en esta expresión, como por supuesto lo es en otras expresiones, donde por ejemplo el propio apóstol San Pablo pide que por el nombre de Jesucristo, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Quiere decir que en la Biblia se manda a que doblemos nuestras rodillas delante de Dios, delante de Cristo, que doblemos nuestras rodillas delante de Jesucristo. Y realmente solamente la Biblia dice que debemos de doblar nuestras rodillas, arrodillarnos en una actitud adorante, humilde, de reconocimiento solamente delante de Dios. Esto es evidente en dos pasajes muy interesantes. Uno de ellos se encuentra en el capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde Cornelio, el centurión, un soldado romano que era temeroso de Dios, había escuchado la predicación de la enseñanza de las Escrituras, pero luego había escuchado acerca de Jesucristo, había recibido la revelación de que enviara por Pedro para que el Pedro le explicara un poquito mejor el camino de Dios en Jesucristo. Cuando Pedro llega con su comitiva, y Cornelio los está esperando, este centurión, este jefe de 100 soldados, es decir, un hombre con una cierta categoría en el ejército, pero que era un temeroso de Dios, que buscaba a Dios. Este hombre salió al encuentro a recibirlo y se postró delante de Pedro, se postró a los pies de Pedro. Entonces dice la Biblia que cuando el hombre Cornelio hace esto, Pedro le dice la Biblia, Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Levántate, pues yo mismo soy hombre. Lo que quiere decir, deja claramente implicado que ese acto de postración, de arrodillarnos delante de alguien, debe ser hecho solamente en un acto de adoración a Dios. Solamente hemos de postrarnos delante del Señor. Hay otro pasaje muy interesante que muestra esto mismo, y está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22. Después que Juan termina todas
de escribir todas estas revelaciones, estas impresionantes revelaciones que Dios le muestra y que están registradas en el Apocalipsis, impresionado por todo lo que él ha oído y todo lo que él ha visto, concluye el libro diciendo lo siguiente. Dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después dice aquí que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Adora a Dios. Lo que quiere decir que cuando el apóstol San Pablo está mandando a que toda rodilla se doble delante de Cristo, está reconociendo en Jesucristo la condición de Dios. Y es más, él concluye diciendo que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y en la Biblia, en las Escrituras, el término el Señor siempre se refiere a Dios. Así que aquí estamos en presencia de dos pasajes en los cuales dos hombres se postran delante de uno, el apóstol Pedro, y delante de un ángel. Y en el primer caso Pedro le dice a Cornelio: no, levántate, que yo soy un hombre. Y el ángel le dice a Juan: no, levántate, yo soy un consiervo tuyo, adora a Dios. Quiere decir entonces que debemos de postrarnos delante de Dios. Pero entonces, cuando Pablo dice que toda lengua confiese, que toda rodilla se doble delante de Jesucristo y toda lengua confiese que Él es el Señor, está indicando evidentemente que Cristo es más que un rabino, un profeta, un gran hombre, que Cristo es Dios hecho hombre. Así es como lo presenta la Biblia. Y efectivamente, solamente porque Él es Dios podía cargar y pagar el precio de nuestros pecados, y siendo hombre podía identificarse con nosotros. Así que cuando tú te arrodillas delante del Señor adorándolo, estás exaltándolo y reconociéndolo como Dios, el Supremo, delante de quien debemos, y solamente delante de quien debemos postrarnos en adoración. Que así sea, que todos nosotros lo hagamos así y lo reconozcamos de esa manera. Que Dios te bendiga. Te habla el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.